Mi marido y yo estábamos celebrando nuestro 5º aniversario de boda en un restaurante. Me había levantado para ir al baño a retocarme el maquillaje cuando una mujer se me acercó y me dijo: «No bebas el champán. Tu marido le ha echado algo». Pensé que era una tontería, pero decidí cambiar nuestras copas por si acaso. Media hora más tarde. «Buenas noches. Antes de empezar, por favor, díganos desde dónde nos escucha. Se ha suscrito al canal y nos ha dado un me gusta. Le deseamos una agradable experiencia». El restaurante Slaviansky estaba lleno de gente y muy animado. Las lámparas de cristal de la época soviética proyectaban una suave luz sobre los manteles blancos inmaculados y los cubiertos relucientes. Sergei y yo estábamos sentados junto a la ventana. Gracias a su insistencia, habíamos conseguido la mejor mesa para esta velada tan especial. Fuera, el crepúsculo de abril brillaba en los charcos que había dejado la lluvia reciente. Al otro lado de la calle, el escaparate de la joyería resplandecía bajo las luces, recordándome el día en que Sergei me regaló mi anillo de boda. 5 años de matrimonio, no es poca cosa, sobre todo cuando tienes 50 años y es tu segunda vez, pensé distraídamente mientras me ajustaba mi nuevo vestido burdeos. La tela se ceñía agradablemente a mi cuerpo, aunque me quedaba un poco ajustada en la cintura. Durante el último año había ganado unos kilos. Debería perderlos antes del verano, pensé fugazmente. Pero la idea se desvaneció rápidamente con el murmullo del restaurante. Sergei había insistido en que celebráramos nuestro aniversario aquí, en Slaviansky. «Tatiana, te mereces lo mejor», me había dicho mientras reservaba la mesa por teléfono. Recordé cómo me habían reconfortado sus palabras, cómo se me había acelerado el corazón, como si volviera a ser una niña y no una mujer de 60 años. Últimamente, sin embargo, esos momentos se habían vuelto poco frecuentes. A veces, me sorprendía a mí misma añorando los primeros días de nuestra relación. Las visitas al teatro, las exposiciones de arte, los largos paseos sin rumbo por el parque. Ahora, la mayoría de las veces, pasábamos las tardes separados, yo con mis interminables informes contables y él con sus interminables reuniones de trabajo que se alargaban hasta altas horas de la noche. Miré sus manos, que sostenían la carta encuadernada en cuero. Sergei siempre se había enorgullecido de sus manos, grandes y con dedos gruesos. Tenía las uñas bien cortadas. Las manos de un hombre de verdad, hechas para trabajar, solía decir cuando empezamos a salir. En aquella época, esas manos acunaban suavemente las mías. Ahora temblaban ligeramente mientras pasaban las páginas del menú. Un anillo de oro brillaba en su dedo anular, idéntico al mío. Hace 5 años, parecía un símbolo de amor eterno y lealtad. ¿Qué simbolizan ahora?, me pregunté. «¿Qué vas a pedir, cariño?», preguntó Sergei sin levantar la vista del menú. Su voz sonaba mecánica, como si estuviera recitando una frase memorizada. Estudié su rostro, tratando de captar su mirada. Las finas líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado con los años y sus sienes ahora tenían canas. A sus 55 años, seguía siendo un hombre atractivo y a menudo notaba las miradas envidiosas de mis amigas. «Tienes suerte de tener a Sergei», me decían. Pero, ¿seguía sintiéndome afortunada? No estaba tan segura. «Quizá el salmón en salsa de nata», respondí, cerrando el menú de golpe. «¿Recuerdas que lo tomamos en nuestro primer aniversario? Bromeaste diciendo que el salmón hacía juego con el color de mi pelo». Mi cabello castaño, por supuesto, ya no tenía ese brillo juvenil. Ahora estaba salpicado de canas dignas, que no tenía ningún deseo de ocultar. «Una mujer de verdad no teme a su edad», solía decir mi madre. «Ah, sí, lo recuerdo», respondió Sergei distraídamente, aunque sus ojos no delataban ningún recuerdo real. «Yo tomaré el filete». «Y una botella de champán, por supuesto. Al fin y al cabo, es una celebración». Por fin, levantó los ojos para mirarme y sonrió. Pero su sonrisa era tensa, artificial, como la de una figurita de porcelana, y rápidamente desvió la mirada hacia mi hombro. Instintivamente, me volví para mirar, pero no vi nada extraño. Solo la multitud habitual de comensales y camareros. Una suave música sonaba de fondo. De los altavoces fluía «Those Eyes Across From Me» de Valery Obozinsky.
una de las canciones favoritas de mi madre. Solía tararearla mientras preparaba la comida del domingo. El cálido recuerdo me atravesó el corazón y por un instante deseé volver a aquella época despreocupada en la que mis padres aún vivían y la vida parecía eterna. Sergei parecía tenso, como una cuerda tensada a punto de romperse en cualquier momento. Llevaba un traje azul oscuro nuevo que habíamos comprado especialmente para la ocasión en los grandes almacenes Grand. «Tengo que estar a la altura de tu belleza», había dicho en la tienda. Y como una tonta, me había derretido con el cumplido. Aunque en el fondo, sabía que mi belleza hacía tiempo que se había desvanecido. Ahora la camisa bajo la chaqueta parecía demasiado ajustada. No dejaba de ajustarse el cuello, como si le estrangulase, y tiraba de la corbata como si estuviese desesperado por respirar libremente. «¿Te encuentras bien?», le pregunté, al notar las gotas de sudor que se formaban en sus sienes. «No, solo estoy un poco agobiado», me respondió evasivamente. «Probablemente el aire acondicionado no funciona bien». Un joven camarero con el pelo bien peinado y una sonrisa profesional se acercó a nuestra mesa. Hicimos el pedido y el champán llegó casi de inmediato. Una marca soviética semidulce, igual que en nuestra juventud. Recordé cómo mis amigas y yo habíamos abierto una botella similar en la residencia después de aprobar el examen final de la universidad. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Sergei cogió la botella él mismo, despidiendo al camarero con un gesto autoritario. «Lo haré yo», dijo con firmeza. «Quiero servirlo yo mismo, es una ocasión especial». Sus dedos se aferraron al cuello de la botella con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. El corcho saltó con un fuerte estallido que me hizo sobresaltar. Algunas gotas se derramaron sobre el mantel inmaculado, dejando manchas oscuras en la tela de un blanco deslumbrante. «Por nosotros, Tania», dijo Sergei mientras llenaba las copas. «Por 5 maravillosos años juntos, por mi hermosa esposa, por tu inteligencia, por tu trabajo de contabilidad que nos ha mantenido a flote durante los tiempos difíciles». Hablaba despacio, como si leyera un discurso preparado. Había una nota falsa en su voz, una que, al parecer, solo yo podía oír. En 5 años de matrimonio con los años, había aprendido a distinguir cuándo Sergei hablaba con el corazón y cuándo lo hacía por obligación. Esta noche era claramente lo segundo. «Por nosotros», repetí, levantando mi copa. Di un sorbo al champán. Tenía un sabor agrio, con un regusto metálico desagradable. O tal vez era mi estado de ánimo el que se había agriado. Algo iba mal. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Algo no iba bien con Sergei desde hacía unos meses. Llegaba tarde del trabajo. Tenía reuniones que se alargaban interminablemente. «Solo llego tarde, Taniushka», murmuraba. Llamadas secretas, siempre en el balcón, incluso con un frío glacial, para que yo no las oyera. Pequeñas irritaciones por cosas sin importancia. Y luego, el dinero. Nuestra cuenta conjunta en la que reuníamos los ingresos de nuestros negocios, su pequeña empresa de venta de materiales de construcción y mi modesta asesoría contable, se estaba reduciendo rápidamente, derritiéndose como la nieve del año pasado. «Problemas con los proveedores», me explicaba Sergei secamente cuando le preguntaba. «Dificultades temporales. Ya sabes cómo está la economía. Todo el mundo lucha por sobrevivir». Lo sabía. Mi pequeña empresa aún se mantenía a flote. Por ahora. Siempre se necesitaban buenos contables, especialmente en tiempos difíciles. Pero, aún así, los clientes pedían cada vez más aplazamientos en los pagos y las autoridades fiscales se mostraban cada vez más implacables. El sorbo de champán se me atragantó en la garganta como una piedra. En la mesa de al lado, una pareja de ancianos conversaba animadamente, inclinándose el uno hacia el otro. El hombre de cabello plateado gesticulaba con entusiasmo mientras hablaba y la mujer reía, cubriéndose la boca con la mano. En su dedo brillaba un anillo de rubíes, idéntico al que me había dejado mi abuela. «Llévalo y acuérdate de mí», me había dicho antes de morir. El anillo de mi abuela descansaba ahora en un joyero de madera en casa. A Sergei nunca le había gustado que lo llevara. «Anticuado», decía con una mueca de disgusto. Eché un vistazo a mi reloj,
Otro de los regalos de Sergei, de mi último cumpleaños. Llevábamos casi una hora sentados en el restaurante, pero me parecía una eternidad. Tania, ¿me estás escuchando? La voz de Sergei interrumpió mis pensamientos. Sergei me tocó la mano. Tenía la palma fría y húmeda, como si acabara de sacarla de un recipiente con agua helada. Lo siento, dije distraídamente, temblando por el contacto inesperado. ¿Qué decías? Te preguntaba si te gustaría ir a la playa este verano, repitió. Podríamos ir a Sochi, como solíamos hacer. ¿Te acuerdas de nuestro primer viaje? Te quemaste el primer día, lo recordaba. Acabábamos de casarnos y ese viaje a Sochi había sido nuestra luna de miel. El sanatorio Saria, una habitación con vistas al mar, bailes nocturnos en la terraza al aire libre. De hecho, me había quemado mucho los hombros y Sergei me había calmado cuidadosamente la piel con kéfir, un remedio de la abuela. Se había reído entonces. En aquellos días, creía de verdad que era para siempre. Sochi, repetí, volviendo al presente. Pero dijiste que teníamos dificultades económicas. Este año ni siquiera hemos podido arreglar el techo de la dacha que gotea. Todo estará bien para el verano, dijo rápidamente, volviendo la mirada hacia el teléfono que estaba junto a su plato. La pantalla parpadeó ligeramente con una nueva notificación y vi cómo el rostro de Sergei se tensaba, como si acabara de ver un fantasma. Llegaron los aperitivos. Pinché sin ganas en mi ensalada. Una clásica Olivier, preparada casi al estilo soviético, con auténtica salchicha Doktorskaya y guisantes, en lugar de los palitos de cangrejo de imitación que se usan hoy en día en los restaurantes de moda. Pero mis pensamientos estaban lejos de aquel ruidoso comedor. 5 años atrás, en el registro civil, cuando el funcionario preguntó, ¿aceptas a este hombre? Yo estaba segura de que por fin iba a alcanzar la felicidad con la que había soñado toda mi vida. A los 45 años, tras un primer matrimonio fallido y años vividos en un apartamento vacío, había conocido a Sergei, un exitoso hombre de negocios, atento y cariñoso, que me miraba como si fuera la única mujer del mundo. Me había encantado su decisión, sus modales impecables, su cortejo elegante, flores, restaurantes cumplidos sin fin. Y ahora, ¿qué quedaba de aquel hombre que una vez se arrodilló ante mí con una pequeña caja de terciopelo temblando en la mano? Sergei volvió a coger el teléfono, sus dedos volaban por la pantalla, escribiendo rápidamente un mensaje. La comisura de sus labios esbozó una media sonrisa y el profundo pliegue entre sus cejas se suavizó, como si acabara de recibir una buena noticia largamente esperada. Lo siento, dijo, al darse cuenta de que lo miraba. Cosas del trabajo. Víctor todavía no ha conseguido resolver el papeleo de la aduana. Ya sabes cómo son las cosas en la frontera. Hoy necesitan un formulario y mañana otro, explicó Sergei. Víctor era su socio desde hacía 8 años. Yo solo lo había visto un par de veces en fiestas de empresa. Pero me había parecido un hombre agradable, alto, en forma y con una mirada atenta. A diferencia de muchos de los amigos de Sergei, que a menudo me miraban con un desdén mal disimulado, Víctor siempre me miraba directamente a los ojos cuando hablaba y nunca hacía esos chistes groseros sobre hombres mayores y chicas jóvenes. Aunque, en realidad, ¿qué clase de chica joven era yo? Solo 7 años más joven que Sergei. En nuestra noche de aniversario no pude ocultar del todo mi irritación. No podía dejar el trabajo a un lado solo por una noche. Ya sabes que los negocios no pueden esperar, dijo Sergei, dando un gran trago de champán y haciendo una mueca como si estuviera agrio. Especialmente ahora, cuando cada contrato vale su peso en oro. Bebamos otra vez. Por nosotros, dijo, rellenando nuestras copas. Por un instante, me pareció que su mano dudaba extrañamente sobre mi copa, como si quisiera hacer algo pero hubiera cambiado de opinión. Pero rápidamente aparté ese pensamiento absurdo. ¡Qué tontería! ¿Qué podría hacerle a mi bebida aquí, en un restaurante abarrotado, bajo la mirada de docenas de personas? Tengo que ir al baño, dije, levantándome, a retocarme el maquillaje. Sergei asintió sin siquiera levantar la vista, absorto una vez más en su teléfono.
Mientras me abría paso entre las mesas, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que alguien me observaba. Miré a mi alrededor. Pero no vi nada extraño, solo una joven camarera con una trenza rubia que me miró brevemente con lo que pareció preocupación en los ojos. O tal vez era solo mi imaginación. El baño de mujeres olía a perfume caro y laca para el pelo. Los espejos con marcos dorados ornamentados reflejaban la brillante luz de la lámpara de araña, haciendo que el espacio pareciera aún más grandioso. Saqué mi polvera de mi bolso. Una vintage con tapa de nácar que había sido de mi madre. Sergei me había ofrecido varias veces comprarme una nueva en una boutique de moda, pero siempre me había negado. Esas pequeñas cosas desgastadas por el tiempo guardaban recuerdos de los que no estaba preparada para desprenderme. En el espejo, una mujer de ojos cansados me devolvió la mirada. ¿Cuándo aparecieron esas arrugas alrededor de mis ojos? ¿Cuándo se formó esa línea amarga alrededor de mi boca? Intenté sonreír a mi reflejo, pero la sonrisa salió rígida, forzada, igual que la de Sergei, y un pensamiento desagradable cruzó por mi mente. La puerta del baño se abrió y entró una mujer alta y delgada. Llevaba un elegante corte de pelo bob rubio platino. La reconocí. Había estado sentada en un rincón del restaurante con un hombre. Parecía de mi edad. Quizá unos 50 años, pero su rostro bien cuidado la hacía parecer más joven. La mujer se colocó a mi lado, sacó un pintalabios y empezó a retocarse los labios. «Disculpe», dijo de repente en voz baja sin mirarme. «¿Está sentada en la mesa junto a la ventana con un hombre vestido con un traje azul oscuro?» Me puse tensa inmediatamente. Lo primero que pensé fue, «Eso tiene que ser un error, una broma». Una broma cruel, me dije a mí misma. Pero las imágenes de los últimos meses pasaban sin descanso por mi mente. El extraño comportamiento de Sergei, su secretismo, las llamadas susurradas en el balcón, sus desapariciones repentinas, la forma en que nuestros ahorros estaban evaporando, y hoy, el ambiente tenso, las sonrisas falsas, la incómoda conversación sobre un viaje a Sochi, la forma en que insistió en servir él mismo el champán, como me observaba de cerca después. Abrí el grifo del agua fría y puse mis manos temblorosas bajo el chorro. El corazón me latía con fuerza en la garganta. «Cálmate, Tatiana. Piensa, si era cierto, ¿qué debía hacer? Levantarme e irme, montar una escena, llamar a la policía. ¿Pero con qué argumentos? ¿Con la palabra de una desconocida en el baño?» Mis pensamientos se arremolinaban como hojas otoñales atrapadas en una ráfaga de viento. No sabía qué hacer. ¿A quién creer? ¿A la mujer que acababa de conocer o al hombre con el que había vivido durante 5 años? Ten cuidado. Me sobrio al instante, a pesar de que solo había bebido media copa de champán. Tenía que tomar una decisión. Recordé cómo Sergei había servido el champán, cómo su mano había dudado un segundo sobre mi copa. En aquel momento no le di importancia. Pero ahora, ¿y si era verdad? ¿Y si realmente había echado algo en mi bebida? ¿Pero por qué? Volveré a la mesa, decidí. Lo vigilaré de cerca y no beberé el champán. Diré que me duele la cabeza. Con manos temblorosas, me retosé el maquillaje, respiré hondo y salí del baño. Al cruzar el salón, volví a ver a la mujer. Estaba sentada a su mesa, hablando en voz baja con su acompañante. Ni siquiera miró en mi dirección, como si nunca hubiéramos hablado. Sergei me saludó con una mirada impaciente. «Has tardado mucho», comentó. Empezaba a preocuparme. Había cola, mentí, sentándome frente a él. Y quería retocarme el maquillaje. Al fin y al cabo, es una ocasión especial. Mi copa seguía allí, exactamente donde la había dejado, medio llena de champán, con pequeñas burbujas que subían perezosamente desde el fondo. Parecía normal, corriente. Quizás la mujer se lo había inventado todo. Quizás tenía sus propias razones, sus propios rencores contra los hombres, y simplemente había decidido arruinarle la velada a otra persona. Sergei levantó su copa. «Por nosotros», repitió, mirándome directamente a los ojos. «Por la mujer más hermosa». Automáticamente alcé mi copa, pero mi mano se detuvo a mitad de camino. ¿Y si es verdad? La cara preocupada de la mujer volvió a aparecer ante mis ojos. «Me duele la cabeza», dije, bajando la mano. «Probablemente sea el tiempo».
Debe de ser el cambio de presión. La cara de Sergei se crispó. Solo por un momento, apenas un latido. Capté un destello de irritación en sus ojos, pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa y un movimiento de cabeza. «Qué pena», dijo, dando un sorbo a su copa. «El champán está excelente. ¿Quieres que te traiga una pastilla? Tengo citremón en la chaqueta». «No, gracias», respondí apresuradamente. «Se me pasará, solo necesito un poco de aire». Llegó el plato principal. Empujé un trozo de salmón con el tenedor por el plato, incapaz de comer. Un pensamiento martilleaba mi mente. ¿Y si es verdad? Eché un vistazo a Sergei. Estaba comiendo con apetito, mirando de vez en cuando su teléfono, bebiendo su champán, de su copa. ¿Y si cambio las copas? La idea se me ocurrió de repente. Si se distraía, quizá podría cambiarla sin que se diera cuenta. Si no había nada raro, no pasaría nada. Pero si había algo en mi copa. Era una idea descabellada, temeraria. Pero no veía otra salida. No podía creer ciegamente a una desconocida. Era demasiado aterrador. Pero tampoco podía ignorar sus palabras. Había acumulado demasiadas cosas extrañas. Esperé el momento adecuado, atento a cualquier señal. Se presentó justo cuando la camarera, la misma de la trenza rubia, trajo la carta de postres. Sergei estaba distraído y yo, como por accidente, volqué mi vaso con la mano y derramé una gota sobre el mantel. «Qué torpe soy», dije, secando la mancha con una servilleta. En ese breve instante, mientras Sergei estaba absorto en la carta, cambié sutilmente los vasos. Mi corazón latía tan fuerte que creí que todo el restaurante podía oírlo. No podía creer lo que estaba haciendo. Todo parecía una pesadilla, una ilusión, pero los vasos ya estaban en sus nuevos sitios. El mío delante de Sergei y el suyo delante de mí. «¿Quieres postre?», preguntó Sergei, dejando a un lado el menú. «Aquí tienen un Napoleón estupendo, casi como en la época soviética». «Quizá no», respondí, tratando de parecer normal. «Estoy cuidando la línea». Sergei sonrió. «Vamos, ¿qué línea? A nuestra edad, estás estupenda». Alargó la mano hacia el vaso, mi vaso, el que el desconocido había dicho que había manipulado. Contuve la respiración. Ahora se daría cuenta del cambio. Se daría cuenta de que sospechaba algo. Pero Sergei se limitó a dar un sorbo, mirándome por encima del borde del vaso. Otro sorbo. Y otro más. No pasó nada. Pensé con alivio. La mujer debía de haberse equivocado o se lo había inventado todo. Sergei bebió y no pasó nada. De repente ya no me importaba mi figura. «Pidamos Napoleón y café», decidí. Él asintió y llamó a la camarera. «2 Napoleones y 2 cafés», dijo. «Un americano para mí y un capuchino para mi mujer». Se acordaba de cómo me gustaba el café. Por alguna razón, ese pequeño gesto casi me hizo llorar. Dios mío, ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo pude sospechar algo así de Sergei? Sin que él se diera cuenta, cogí la copa, que ahora era suya, y di un pequeño sorbo. Sabía exactamente cómo debe saber el champán, ligeramente ácido, igual que antes. No tenía ningún regusto extraño. «Siento haber arruinado la velada», dije, sintiéndome culpable por mis sospechas. «No sé qué me ha pasado». «No pasa nada», respondió Sergei, ya absorto de nuevo en su teléfono. El postre llegó rápidamente. El Napoleón me recordó mucho al de mi infancia, con sus crujientes capas de hojaldre y su delicado relleno cremoso. Comí, reflexionando sobre lo tonta que había sido al creer a una loca y sospechar de mi propio marido de algo tan terrible. Me invadió la vergüenza y la vergüenza. Sergei terminó su postre y de repente hizo una mueca y se frotó la sien. «No me encuentro bien», dijo, con la cabeza dando vueltas. «Quizás sea la tensión», sugerí, recordando mi excusa anterior. «Está cambiando el tiempo». «No, es otra cosa». Tragó saliva y me di cuenta de que se había puesto pálido. Unas gotas de sudor aparecieron en su frente. Sentí náuseas y todo a mi alrededor pareció difuminarse. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. «Esto no puede estar pasando. No puede ser real. Sergio, ¿estás bien?», pregunté con pánico al ver cómo su rostro palidecía ante mis ojos. «¿Llamamos a una ambulancia?» «No, ya se me pasará», intentó tranquilizarme, aunque su voz era débil. Intentó beber un sorbo de agua, pero le temblaba la mano y el agua se derramó sobre el mantel. «Es que aquí hay mucho aire viciado»,
murmuró. Intentó levantarse pero se tambaleó y volvió a caer en la silla. Su mirada se volvió borrosa, como si estuviera mirando a través de mí. ¿Sergio? Salté y corrí alrededor de la mesa. ¿Qué pasa? No lo sé, intentó decir, pero su lengua se le enredaba. Llama a una ambulancia. Estaba sucediendo. No era un sueño ni producto de mi imaginación. Con cada segundo que pasaba, el estado de Sergio empeoraba y me di cuenta de lo que significaba. La mujer no había mentido. Realmente había algo en el vaso, algo destinado a mí. Llama a una ambulancia. Grité, mirando a mi alrededor desesperadamente. Llama a una ambulancia. Los demás comensales de las mesas cercanas se volvieron para mirarnos. Alguien se levantó y se acercó. ¿Qué ha pasado?, preguntó un hombre vestido con un traje gris. Mi marido se encuentra mal, logré decir con voz temblorosa. Le han envenenado. El maitre se apresuró a acercarse, seguido de la misma camarera de la trenza rubia. Llamaré a una ambulancia, dijo el maitre, sacando su teléfono. Sergio se recostó en la silla, cerró los ojos y empezó a respirar con dificultad. Yo me quedé allí sentada, mirándolo con incredulidad. Mi marido, el hombre con el que había estado 5 años, el hombre en el que confiaba, había intentado envenenarme. Tranquila, me dijo la camarera en voz baja, poniéndome una mano en el hombro. La ambulancia llegará enseguida. La miré confundida, incapaz de comprender cómo podía haber sucedido aquello. El mundo a mi alrededor parecía desmoronarse, convirtiéndose en una pesadilla. Me esperaba una larga noche llena de preguntas sin respuesta. La ambulancia llegó en 8 minutos. Para entonces, Sergio apenas estaba consciente. Sus párpados se movían. Su respiración era superficial y entrecortada. Me senté a su lado, sosteniendo su mano, incapaz de creer lo que estaba pasando. A nuestro alrededor se había reunido gente, invitados, camareros, el maitre. Algunos expresaban su simpatía, mientras que otros miraban con curiosidad. Pero en mi cabeza solo había un pensamiento. Ese debería ser yo debería estar en su lugar. ¿Qué ha tomado?, preguntó el joven paramédico con ojos cansados. Nada, respondí rápidamente. Solo champán, es alérgico al alcohol. No tiene enfermedades crónicas. Nada grave. Estaba sano. Dudé, mirando el rostro pálido de Sergio. ¿Debía decir lo que había pasado? ¿Qué debía hacer? Titubeé. Quizá había algo en el champán. Logré decir finalmente. ¿Algún medicamento, quizá? El médico me lanzó una mirada penetrante. ¿Estás seguro? No estaba seguro. No estaba seguro de nada. Mi mundo se había puesto patas arriba en solo unos minutos. Tenemos que llevarnos la copa para analizarla, dijo el segundo médico, un hombre mayor con las sienes canosas, y comprobar su contenido. El maitre, que estaba cerca, asintió. Por supuesto, conservaremos esta prueba y se la entregaremos a la policía. Voy a llamar a una patrulla, dijo uno de los visitantes, un anciano que se presentó como coronel retirado. En situaciones como esta, es mejor contactar con las autoridades inmediatamente. El mundo parecía dar vueltas a mi alrededor. Hasta ese momento, todo había parecido una pesadilla, algo de lo que pronto despertaría. Pero ahora, la pesadilla se había convertido en una realidad aterradora. Sergei fue colocado en una camilla. Los médicos trabajaban con rapidez y eficacia, goteros, máscaras de oxígeno, diversas inyecciones. ¿Lo acompañará?, preguntó un médico joven. Sí, por supuesto. Asentí mecánicamente buscando mi bolso. Disculpe, dijo una voz inesperada cerca de mí. Me volví y vi a la misma camarera con la trenza rubia. Yo lo vi, balbueó, mirando nerviosamente entre los médicos y mí. ¿Qué vio?, preguntó bruscamente el oficial que acababa de llegar. Era joven, pero tenía una mirada intensa. Vi a este hombre, dijo señalando a Sergei, poner algo en el vaso de su esposa cuando ella no miraba. Un silencio sepulcral se apoderó del restaurante. Todas las miradas se posaron en mí. ¿Es eso cierto?, preguntó el oficial. ¿Sabías algo de esto? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Otro testigo. Así que no se trataba solo de la fantasía de una mujer en el baño. Luché por encontrar las palabras adecuadas. Un desconocido me lo advirtió en el baño. Cambié nuestros vasos cuando mi marido no miraba. Ahora,
Las miradas que recibía estaban llenas de horror absoluto. Apenas podía creer lo que estaba pasando. Necesitaremos tomarle declaración, dijo el agente. Pero primero, por favor, vaya al hospital. Nos reuniremos allí. Asentí, todavía sin poder creer que todo esto fuera real. La ambulancia era pequeña y el olor a medicamentos lo invadía todo. Sergei yacía en la camilla, pálido con los rasgos marcados. Los médicos seguían administrándole inyecciones. Yo me senté en un rincón, tratando de no molestar, mirando al hombre al que una vez llamé mi marido, mi apoyo, mi media naranja. ¿Y qué podría haberle echado?, preguntó el médico mientras su colega le tomaba la atención a Sergei. No lo sé, respondí con sinceridad. Ni siquiera sabía que era capaz de hacer algo así. Por los síntomas parece un sedante fuerte, posiblemente barbitúricos. Menos mal que llamaste a la ambulancia tan rápido. Con una sobredosis esos fármacos pueden ser mortales. Mortal. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Sergei no solo quería dormirme. Quería, ¿no? Ni siquiera podía pensarlo. No podía creer que el hombre con el que había pasado 5 años pudiera desearme la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? En el hospital, todo era una nebulosa. Sergei fue trasladado a cuidados intensivos y a mí me llevaron a una habitación. La sala de espera era lúgubre, con sillas de plástico y carteles descoloridos que promovían un estilo de vida saludable en las paredes. Me senté mecánicamente y empecé a hojear una vieja revista de salud que alguien había dejado sobre la mesa. Imágenes del pasado pasaron ante mis ojos. Allí estaba Sergei, entrando en mi oficina por primera vez. Un hombre impresionante con un apretón de mano seguro y una sonrisa cálida. Me lo recomendaron como un excelente contable, dijo, y su voz sonaba sincera. Aquí estamos, yendo al teatro por primera vez. Me entregó galantemente mi abrigo y admiró mi vestido de noche. Y aquí está nuestra boda, sencilla, sin pompa innecesaria, pero tan feliz. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuándo se torció todo? La puerta de la sala de espera se abrió, interrumpiendo mis pensamientos. Entró un médico de mediana edad con bata blanca. «¿Tatiana Sergeevna?», preguntó comprobando los papeles que tenía en la mano. «Sí», respondí, levantándome de un salto. Él suspiró y se sentó a mi lado. «Lo hemos estabilizado», dijo. «Le hemos lavado el estómago, le hemos puesto una vía intravenosa y le hemos administrado un antídoto. Ahora está inconsciente, pero su vida ya no corre peligro». Exhalé aliviada, aunque no podía comprender del todo por qué me sentía así. Al fin y al cabo, ese hombre había intentado envenenarme. «¿Qué puso en mi bebida?», pregunté. «Sedantes fuertes», respondió el médico. «En una dosis peligrosamente alta. Si se hubiera bebido todo el vaso y no hubiera buscado ayuda, las consecuencias podrían haber sido muy graves, especialmente teniendo en cuenta su edad y sus posibles problemas de salud subyacentes. Sentí náuseas. Consecuencias graves». Esas palabras me parecieron un eufemismo de muerte. «¿Cuánto tiempo estará inconsciente?», pregunté, sin saber qué más decir. 12 horas, quizá más. Su cuerpo está luchando contra el veneno». Hizo una pausa y me miró fijamente. «Más tarde vendrá un agente de policía. Necesitará detalles para el caso». «¿Para el caso?», repetí aturdida. «Sí, esto ya no es solo una emergencia médica». La mirada del médico se volvió más intensa. «Se trata de un intento de asesinato. Tatiana Sergeevna. Tiene suerte de que alguien le avisara». Se marchó y yo me quedé sentada, aturdida por sus palabras. «Intento de asesinato». La frase sonaba más propia de una serie de detectives que de una descripción de mi vida real. Media hora más tarde, llegó el mismo policía del restaurante. Se presentó como el comandante Sokolov y comenzó a hacerme preguntas. Respondí mecánicamente, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Cuándo fue la primera vez que...? Empecé a sospechar que algo había pasado en el restaurante. Una mujer en el baño me dijo que había visto a mi marido poner algo en mi vaso. «¿La conoce?», preguntó el oficial. «No, nunca la había visto antes». «¿Puede describirla?», continuó. Intenté recordar todos los detalles, su altura, su peinado, su ropa. El comandante tomó notas en su libreta. ¿Le dijo su nombre? «No». «¿Ha notado algo extraño en el comportamiento de su marido?». Hice una pausa. «Ahora,
al analizar nuestra relación a través del prisma de lo que había sucedido. Muchos momentos empezaban a cobrar un nuevo significado. Sí, en los últimos meses ha estado diferente, irritable, reservado. A menudo, hablaba por teléfono de forma que yo no podía oírlo. Nuestra cuenta bancaria conjunta ha disminuido considerablemente, a pesar de que yo depositaba regularmente mi parte. ¿Tiene alguna idea de por qué podría haber hecho esto? No tengo ni idea, negué con la cabeza. Llevamos 5 años juntos, no hemos tenido ningún conflicto importante. No entiendo por qué. Se me hizo un nudo en la garganta y empecé a llorar. Por primera vez en esa noche de pesadilla. Toda la tensión, el miedo y la confusión se derramaron en esas lágrimas. El comandante Sokolov esperó pacientemente a que me calmara. Luego me entregó su tarjeta de visita. Llámeme si recuerda algo más, dijo. O si necesita ayuda, dejaré a un agente en la habitación de su marido. Cuando se despierte, le interrogaremos. Me sequé las lágrimas con un pañuelo. Cogí la tarjeta y de repente sentí una oleada de pánico. ¿Y yo qué? ¿Puedo irme a casa? Por supuesto, asintió el comandante. Pero tenga cuidado, aún no conocemos todas las circunstancias. Es posible que su marido tuviera cómplices. La idea de que hubiera cómplices era nueva y aterradora. Una conspiración contra mí. Si lo desea, puedo pedir que le asignen un guardia, añadió el comandante, al darse cuenta de mi reacción. No, gracias, negué con la cabeza. Me las arreglaré. Es que todo ha sido tan repentino. Sí, suele ser así en casos como este, dijo. Por fuera todo parece estar bien. Una familia feliz en apariencia. Pero por dentro. No terminó la frase, pero yo lo entendí. Por dentro hay secretos oscuros, mentiras y traición. Yo no me había dado cuenta de nada, viviendo en mi pequeño mundo, creyendo en nuestro amor, en nuestro futuro. Cuando el comandante se marchó, llamé a mi amiga Irina. No nos habíamos visto en meses. A Sergei nunca le habían gustado mis amigos. Decía que hablaban demasiado. Ahora entendía por qué no quería que socializara con nadie cercano a mí. Me había aislado, preparando el terreno. Tania, ¿estás bien? La voz de Irina sonaba preocupada. ¿Sabes qué hora es? Eché un vistazo al reloj. Eran casi las 2 de la madrugada. Había perdido completamente la noción del tiempo. Lo siento, Ir, dije con voz temblorosa. Ha pasado algo terrible. ¿Puedo ir a verte? Respondió Irina sin dudarlo. Claro, ahora mismo voy. ¿Qué ha pasado? Te lo explicaré cuando llegue. Es difícil explicarlo por teléfono. Al salir del hospital a la fresca noche de abril, sentí una extraña sensación de libertad. Era como si por primera vez pudiera respirar. Salí al aire fresco desde la habitación oscura, sintiéndome inquietantemente solo y extrañamente libre. Paré un taxi y le di la dirección de Irina, sin comprender aún del todo la realidad de lo que acababa de pasar. Se suponía que esto iba a ser una celebración, pensé, viendo pasar las luces de la ciudad. 5 años de matrimonio. Y, en lugar de eso, estaba cruzando la ciudad para ir a ver a una amiga a la que no veía desde hacía mucho tiempo, dejando a mi marido en cuidados intensivos después de que intentara envenenarme. La vida había dado un giro tan brusco que me dejaba aturdida. El apartamento de Irina me recibió con calidez y el reconfortante aroma del té recién hecho. A pesar de lo tarde que era, mi amiga parecía tranquila, aunque en sus ojos se vislumbraba una ligera preocupación. En los 15 años que llevábamos siendo amigas, nunca me había visto en ese estado. Dios mío, Tania, pareces que has visto un fantasma. Irina me guió suavemente hasta la silla y me envolvió en una manta. Cuéntame, ¿qué ha pasado? La miré, sin saber por dónde empezar, sin saber cómo explicar algo que yo misma aún no había asimilado del todo. Pero las palabras salieron a borbotones, inconexas, incoherentes, con muchas repeticiones, mientras le contaba todo. El extraño comportamiento de Sergei en los últimos meses, la tensa cena en el restaurante, la advertencia del desconocido, el cambio de copas de vino y todo lo que siguió. No puedo creerlo, dijo Irina, sacudiendo la cabeza. Cuando terminé de escucharlo todo, Sergei siempre me había parecido tan decente. ¿Recuerdas cómo te cortejaba, los ramos de flores, las sorpresas? Lo recuerdo, dije, sonriendo con amargura. Ahora creo que todo formaba parte de un plan.
Se ganó mi confianza para luego. No pude terminar la frase, se me hizo un nudo en la garganta. ¿Pero por qué? Irina me ofreció una taza de té de hierbas. ¿Por qué todo este drama? No supe qué responder. Tomé un sorbo. El té olía a menta y melisa, relajante, como las mezclas que mi madre solía prepararme cuando era niña. Quizá era por dinero, pensé. Nuestra cuenta bancaria conjunta se había reducido drásticamente en los últimos 6 meses, aunque yo había aportado mi parte de forma regular. ¿Y el seguro?, preguntó Irina de repente. ¿Tienes seguro de vida? Me quedé pensativa. 3 años atrás, Sergei me había convencido de contratar una póliza de seguro de vida. Por si acaso, Tania, no vas a rejuvenecer, tenemos que pensar en el futuro, me había dicho. Yo había aceptado, aunque la prima anual me parecía considerable. Sí, dije lentamente. Sergei insistió. Dijo, a nuestra edad, hay que ser más precavidos, había dicho. ¿Y a cuánto asciende la póliza? ¿2 millones? Intenté recordar los detalles del contrato. Sí, exactamente 2 millones. ¿Y quién es el beneficiario en caso de que yo fallezca? Fruncí el ceño. Sergei, por supuesto. Y en caso de que él fallezca. Bueno, somos marido y mujer. ¿Quién más podría ser? Irina me observaba en silencio y poco a poco, empecé a entender a dónde quería llegar. ¿Crees que él quería conseguir el seguro?, preguntó con escepticismo. Pero 2 millones no es una cantidad enorme, ganaba más que eso en un año. Antes ganaba más, señaló Irina. Y tú mismo dijiste que últimamente tenía dificultades económicas, quizás su negocio está al borde de la quiebra. Recordé que Sergei se había quejado a menudo de problemas con los proveedores, retrasos en los pagos y nuevos impuestos, pero nunca se me había ocurrido que las cosas estuvieran tan mal. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté impotente. Primero, tienes que dormir un poco, dijo Irina con firmeza. Son las 3 de la madrugada y mañana iremos a ver a mi amigo abogado. Tenemos que resolver todo esto legalmente. Me preparó la habitación de invitados y me dio su suave camisón de algodón con no me olvides bordados en el cuello, que estaban de moda cuando éramos jóvenes. Me acosté en la cama, pero no conseguí conciliar el sueño. La pálida cara de Sergei, con sus rasgos afilados, tumbado en la cama del hospital, no dejaba de aparecer en mi mente. El hombre con el que había compartido la cama durante 5 años, el hombre que había intentado matarme. Finalmente, me quedé dormida justo antes del amanecer, y mis sueños estuvieron plagados de pesadillas que me despertaron empapada en sudor frío. Durante el desayuno, Irina y yo discutimos los siguientes pasos. Primero, teníamos que llamar al hospital para preguntar por el estado de Sergei. Hospital de Urgencias de la ciudad, respondió una voz femenina. Buenos días. Me gustaría preguntar por el estado de un paciente que ingresó ayer. Sergei Alexandrovich Fyodorov, ¿es usted familiar? Su esposa, dije, luchando por pronunciar la palabra. Un momento, por favor. Le paso con el médico de guardia. Después de varios tonos, un hombre respondió al teléfono. Hola, buenos días, soy Tatiana Nefiodova. Me gustaría saber cómo se encuentra mi marido. Tatiana Sergeevna, reconocí la voz del médico. Su estado es estable. Ha recuperado la conciencia hace 1 hora. La policía está trabajando con él ahora mismo. Gracias, dije vacilante. ¿Y cuándo le darán el alta? Depende de su estado y de la decisión de la policía. Creo que permanecerá con nosotros al menos 3 días. Le di las gracias al médico y colgué el teléfono. 3 días. Tenía 3 días para decidir qué hacer a continuación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Irina, refiriéndose al mayor Sokolov. Aún no lo he llamado, respondí. Primero quería saber cómo estaba Sergei. Tienen que investigar este caso. Además, tenemos que revisar tus cuentas bancarias y el seguro. Asentí y marqué el número que figuraba en la tarjeta de visita del mayor. La voz familiar del mayor Sokolov respondió. Buenos días, mayor. Soy Tatiana Nefiodova, del restaurante Slavionsky. Tatiana Sergeevna, buenos días. ¿Cómo se encuentra dentro de lo posible en estas circunstancias?, preguntó. Intenté sonreír, pero mis labios no me respondieron. Me han dicho que están interrogando a mi marido en este momento. Sí, acabamos de terminar el interrogatorio preliminar, respondió Sokolov con voz cautelosa. ¿Tiene tiempo para venir al hospital? Tenemos que hablar de algo. Sería mejor que viniera acompañada de un abogado.
¿Un abogado? Miré a Irina sorprendida. ¿Para qué necesito un abogado? Yo soy la víctima. La situación es complicada, respondió él un poco evasivo. Es mejor que lo discutamos todo en persona. Quedamos en encontrarnos en el hospital en 2 horas. Irina llamó a su amigo abogado, Andrei Viktorovich, quien accedió a acompañarnos. ¿Por qué crees que el comandante quiere que traiga un abogado? Le pregunté mientras nos preparábamos. No lo sé, respondió Irina encogiéndose de hombros. Quizás Sergei dijo algo. Intentó cubrir sus huellas. No había considerado esa posibilidad. ¿Qué podría haberle dicho a la policía? Podría haber inventado una historia, intentar acusarme. Andrei Viktorovich nos recibió en la entrada del hospital. Era un hombre alto y en forma, de unos 60 años, con una mirada penetrante y un tono de voz tranquilo. Después de escuchar mi incoherente relato, hizo algunas preguntas aclaratorias y asintió con la cabeza. Entiendo. Así que te advirtieron que tu marido había echado algo en tu bebida y decidiste cambiar los vasos. Esto podría considerarse defensa propia. Pero prepárate para que tu marido presente una contradenuncia. ¿Qué otras acusaciones? Me indigné. Él es quien ha intentado envenenarme. Exacto. Eso es lo que tenemos que demostrar, respondió el abogado con calma. Vamos, el comandante nos está esperando. El comandante Sokolov nos recibió en una pequeña oficina que, evidentemente, había sido asignada temporalmente por la administración del hospital. El comandante estrechó la mano de Andrei Viktorovich y nos invitó a sentarnos. Tatiana Sergeyevna, comenzó el comandante abriendo una carpeta llena de documentos. Hemos recibido los resultados preliminares del análisis del contenido de su copa. Efectivamente, el champán contenía un potente somnífero en una dosis peligrosamente alta. Asentí con la cabeza. Esto confirmaba lo que ya sospechaba. También hemos encontrado un envase del mismo medicamento en la chaqueta de su marido, continuó el comandante, con sus huellas dactilares. Entonces, ¿el caso está cerrado?, pregunté con voz llena de esperanza. ¿Lo arrestarán? No es tan sencillo, respondió el comandante, intercambiando una mirada con Andrei Viktorovich. Sergei Alexandrovich ha presentado una contrademanda. ¿Qué otra demanda?, pregunté, sintiendo cómo se me subía la sangre a la cara. Afirma que fue usted quien le echó la pastilla en la copa, dijo el comandante con calma, y que tenía un motivo. Supuestamente descubrió su aventura con otra mujer y quiso vengarse. Me puse en pie de un salto. Es absurdo. Tengo testigos, la mujer del baño, la camarera. Por favor, siéntese, dijo Andrei Viktorovich con suavidad, tocándome el codo. Comandante, continúe por favor. Ya hemos interrogado a la camarera, asintió el comandante. Su testimonio coincide con su versión de los hechos. En cuanto a la mujer del baño, aún no hemos podido localizarla, pero las cámaras de seguridad del restaurante muestran a Sergei Alexandrovich echando algo en su vaso. Y luego cuando usted cambió los vasos, exhalé aliviada. Había pruebas. Entonces, ¿cuál es el problema?, pregunté. Si las pruebas respaldan mi versión, ¿por qué hay dudas? El problema, respondió el comandante, es que Sergei Alexandrovich insiste en que usted le dio las pastillas y le pidió que las echara en su vaso. Afirma que usted sufre de insomnio y quería tomar la medicación discretamente en el restaurante. Luego, por alguna razón, cambió de opinión y decidió acusarlo de intento de asesinato. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo puede inventarse una historia tan ridícula? ¿Y por qué? Esto se puede refutar fácilmente, dijo Andrei Viktorovich con calma. Tatiana Sergeyevna no tiene recetas para pastillas para dormir. No tiene antecedentes de haber comprado tales medicamentos y no hay quejas de insomnio en su historial médico. Por otro lado, el examen pericial reveló una dosis peligrosa, claramente no destinada a una simple sedación. Sokolov asintió. Estamos investigando todo esto, pero hay algo más. Sacó varias hojas de la carpeta y las puso delante de mí. Me costó distinguir el título. Conclusión sobre la salud mental. ¿Qué es esto?, pregunté, dudando si tocar los documentos. Su marido afirma que últimamente ha notado signos de inestabilidad mental en usted, depresión, pensamientos obsesivos, celos injustificados. Incluso consultó a un psiquiatra al respecto. Aquí está el informe. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies.
Ya no se trataba solo de una acusación, sino de un ataque cuidadosamente orquestado. Esto es una falsificación, afirmó Andrei Viktorovich con firmeza, mientras examinaba el documento. Estoy seguro de que si investigamos a este médico y las fechas de las consultas, descubriremos que todo es un montaje. Ya lo estamos investigando, asintió Sokolov. Pero quería que supiera con qué se está enfrentando. Su marido no va a rendirse. Luchará hasta el final. ¿Pero por qué? Estaba desesperada. ¿Por qué todo esto? ¿Por el dinero del seguro? No solo por eso, dijo el comandante sacando otro documento. ¿Sabe que hace 3 meses su marido le otorgó un poder notarial para disponer de todos sus bienes, incluida su parte en el negocio? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Sí. Recordaba vagamente que Sergei me había pedido que firmara unos papeles para Hacienda. Ni siquiera los había leído. Confiaba en él, como cualquier mujer confía en su marido. Sí, susurré. Dijo que era para optimizar los impuestos. En realidad, era un poder notarial que le otorgaba el control total de sus bienes en caso de que usted quedara incapacitada, dijo el comandante, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Y si hubiera muerto por una sobredosis de pastillas para dormir tras el episodio de depresión por el que consultó a un médico, todos sus bienes, junto con el dinero del seguro, habrían pasado a él. Me quedé sentada, atónita ante esta información. Ahora todo tenía sentido. Cada detalle extraño que había descartado como cansancio, problemas de negocios o una crisis de mediana edad, todo formaba parte del plan. Un plan en el que yo había sido convertida en la víctima. ¿Qué hago ahora?, le pregunté a Andrei Viktorovich. Lucha, dijo con firmeza. Tenemos pruebas de su culpabilidad. Tenemos testigos, tenemos pruebas en vídeo, pero debemos estar preparados para que utilice todos los medios a su alcance para zafarse o para desacreditarte. El oficial enviará una unidad a tu casa, añadió el mayor Sokolov, por si acaso, y te aconsejo que no vuelvas solo a casa por ahora. Asentí, sintiendo un extraño entumecimiento. Todo parecía irreal, como una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero esa era mi nueva realidad y tenía que aprender a vivir con ella. Las 2 semanas siguientes transcurrieron como en una niebla. El tribunal había decidido detener a Sergei. A pesar de todos sus esfuerzos por presentarme como una loca y peligrosa, las pruebas eran irrefutables. Las imágenes de vídeo del restaurante, el testimonio de la camarera, el análisis del champán y el paquete de pastillas encontrado en el bolsillo de su chaqueta. Volví a nuestro apartamento, extrañamente vacío sin él, pero, al mismo tiempo, ahora respirando libertad. Durante los primeros días, Irina se quedó conmigo por seguridad y para que no me sintiera tan sola. Pero poco a poco, la vida empezó a tomar un nuevo rumbo. 3 días después de la detención de Sergei, recibí una llamada de un hombre desconocido. ¿Tatiana Sergeevna?, preguntó. Me llamo Víctor Pavlovich. Soy socio de su marido. Me puse tensa. ¿Quién lo sabía? ¿Podría Víctor ser cómplice de Sergei? Sí. ¿En qué puedo ayudarle?, pregunté con voz cautelosa. Tenemos que vernos, dijo con seriedad. Sé lo que ha pasado y tengo información que puede serle útil. ¿Qué información?, pregunté, ahora totalmente alerta. Sobre las tramas financieras de Sergei y sus planes con respecto a usted. No es algo que debamos discutir por teléfono, respondió. Quedamos en reunirnos en una cafetería cerca de su oficina. Un lugar concurrido donde pensé que no habría ningún peligro inmediato. Informé a Irina y a Andrei Viktorovich de la reunión. Y mi abogado insistió en acompañarme. Víctor resultó ser el mismo hombre de mediana edad que había visto varias veces en los eventos corporativos de Sergei. Alto, bien arreglado, con ojos penetrantes y cabello entre canilla. Llegó con una carpeta de documentos y parecía serio y concentrado. Gracias por aceptar reunirse conmigo, comenzó después de que pedimos el café. Lo que voy a contarle puede ser impactante, pero necesita saber la verdad. Asentí con la cabeza, preparándome para lo peor. Sergei casi ha arruinado nuestra empresa, continuó Víctor, sacando varios documentos y colocándolos delante de mí. Eche un vistazo. En el último año, ha desviado casi 7 millones de rublos a través de empresas ficticias.
El dinero ha ido a parar a cuentas en paraísos fiscales. Eché un vistazo a los documentos, informes financieros, extractos bancarios, copias de contratos con empresas desconocidas. Empecé a sospechar que algo iba mal hace unos 6 meses, dijo Víctor. Comencé mi investigación. Sergei se dio cuenta y se volvió más cauteloso, pero yo ya había reunido suficiente información. ¿Por qué no avisaste a la policía?, preguntó Andrei Viktorovich. Quería reunir más pruebas, respondió Víctor encogiéndose de hombros. No creía que fuera a llegar tan lejos. Entonces me enteré de lo que pasó en el restaurante. Hizo una pausa y continuó con voz más suave. Hace aproximadamente un mes, Sergei me preguntó por sedantes fuertes, supuestamente para su suegra, que tenía problemas para dormir. En ese momento no le di mucha importancia. Tengo un sobrino que es farmacéutico y a veces consulto con amigos sobre estos temas. Pero ahora me doy cuenta de que ya lo estaba planeando entonces. Terminé por él. Asesinato. Sí, asintió Víctor. Y hay más. Me habló de tu empresa, de tus clientes, de tu volumen de negocios. Creo que no solo planeaba cobrar el dinero del seguro, sino también hacerse con el control de tu negocio. ¿Por qué? Mi empresa de contabilidad no es muy grande, pero es estable y, lo más importante, tiene una sólida reputación entre sus clientes habituales. Exacto. Un candidato ideal para el blanqueo de dinero. Sentí un escalofrío. Así que era un plan en varias fases. Primero, desviar dinero de su propia empresa. Luego, deshacerse de mí, cobrar el seguro y utilizar mi negocio para blanquear los fondos robados. ¿Tienes pruebas de todo esto?, preguntó Andrei Viktorovich. Aquí tiene, dijo Víctor, entregándole una memoria USB. Contiene copias de todos los documentos, la correspondencia de Sergei con las empresas ficticias y los extractos bancarios. Estoy dispuesto a testificar ante el tribunal. ¿Por qué me está ayudando?, le pregunté, mirándolo fijamente. Usted era su socio. Yo era su socio, corrigió Víctor. Y ya sabes que tengo principios. Los negocios son una cosa, aunque no siempre sean limpios. Pero el intento de asesinato traspasa todos los límites. Al salir de la cafetería me sentí aturdido. La traición de Sergei era aún mayor de lo que había imaginado. No se trataba de un acto impulsivo, sino de un cálculo a sangre fría. Un crimen meticulosamente planeado. ¿Y ahora qué?, le pregunté a Andrei Viktorovich. Ahora tenemos pruebas adicionales del motivo, respondió el abogado. Esto refuerza la posición de la fiscalía. Además, tienes que revisar tu negocio. Comprueba si has firmado algún otro documento sin saberlo. Recordé la confianza con la que había firmado los documentos que Sergei me había traído. Esto es para las autoridades fiscales. Es para optimizar los gastos, solo es un trámite. ¿Cuántas trampas más me había tendido en la vida? Cuando llegué a la oficina, me esperaba otra sorpresa. Mi asistente, Alla Petrovna, una mujer con 30 años de experiencia como contable, me recibió con cara de preocupación. «Tatiana Sergeevna, por fin ha llegado», exclamó. «Esto es un desastre». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo preparándome para más malas noticias. «¿Qué ha pasado?», pregunté. «Las autoridades fiscales han enviado una notificación sobre una auditoría no programada», dijo. Ha desaparecido dinero de la cuenta de la empresa, una gran suma. ¿Cómo ha desaparecido? Me hundí en una silla, con las piernas temblorosas. Alguien hizo una transferencia hace 3 días a una empresa llamada Transvest, explicó. No me he enterado hasta hoy, cuando ha llegado el extracto. Transvest, repetí, recordando los documentos que me había mostrado Víctor. Ese era uno de los nombres de las empresas ficticias que había utilizado Sergei. Yo no he autorizado ninguna transacción de ese tipo, dije con firmeza. Es una transferencia ilegal. Pero aquí está su firma electrónica. Alla Petrovna me entregó una copia impresa. Eché un vistazo al documento. Efectivamente, se había realizado una transferencia importante, de casi 2 millones de rublos, utilizando mi firma digital. Esto es una falsificación, dije con determinación. Llame al banco, bloquee todas las operaciones y póngame con nuestro director bancario. Las siguientes horas, las pasé al teléfono con el banco, las autoridades fiscales y los clientes, todos alarmados por los rumores que circulaban sobre mi empresa. Al caer la tarde quedó claro. Sergei, incluso bajo custodia, seguía intentando llevar a cabo su plan.
Era evidente que tenía cómplices que actuaban según un plan preestablecido. «Tenemos que presentar una denuncia», dijo Ala Petrovna una vez que terminamos de revisar los documentos. «Esto es un fraude descarado», asentí con la cabeza, sintiendo un extraño vacío. Parecía que Sergei lo había pensado todo. Cada paso, cada detalle. Llevaba meses, quizá años, tejiendo esta red en la que yo debía quedar atrapada y perecer. Esa noche llamó el comandante Sokolov. «Tatiana Sergeevna, tenemos noticias», dijo. «Hemos encontrado a la mujer del restaurante». Me puse tensa al recordar el rostro pálido de la desconocida y su voz tranquila advirtiéndome que no bebiera el champán. «¿Quién es?», pregunté. «Elena Dmitrieva, una farmacéutica que trabaja en una farmacia cerca de su casa», explicó. Ella identificó a su marido. Resulta que él le compró medicamentos recetados varias veces, obteniendo de alguna manera las recetas. Ella lo vio poner algo en su vaso e incluso trató de advertir a la camarera. Pero la camarera no entendió lo que quería decir. Entonces Dmitrieva decidió actuar por su cuenta y te siguió al baño. Exhalé aliviada. Otra testigo, otra prueba. ¿Está dispuesta a testificar? Sí, ya lo ha hecho. Además, reconoció el medicamento por su descripción. Dijo que era un sedante potente que combinado con alcohol y en esa dosis, podía provocar insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria. Esas palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Podría haber muerto. Podría no estar aquí. Y todo por culpa de la persona en la que confiaba, con la que había estado haciendo planes de futuro. ¿Está bien? La voz del comandante sonaba preocupada. Sí, solo estoy dándome cuenta de la gravedad de lo que ha pasado. Lo entiendo. Sea fuerte. Ahora tenemos pruebas suficientes para presentar cargos graves. Su marido no saldrá de allí en mucho tiempo. Después de colgar, me quedé sentada durante mucho tiempo, mirando por la ventana la ciudad al atardecer. Las farolas, las siluetas de los edificios, los coches que pasaban. Una vida normal que, para mí, nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente volví a la oficina. Aún quedaba mucho por hacer en relación con las manipulaciones financieras de Sergei. El banco prometió investigar la transferencia fraudulenta, pero el proceso podría llevar tiempo. Mientras tanto, los clientes llamaban exigiendo explicaciones. Algunos ya hablaban de cambiar de contable. Durante la pausa para comer, decidí de improviso visitar la farmacia que me había mencionado el comandante Sokolov. Quería dar las gracias a esa mujer, Elena Dmitrieva. Si no hubiera sido por ella, quién sabe cómo habrían acabado las cosas. La farmacia era pequeña, anticuada, con armarios de madera para los medicamentos y una vitrina de cristal. Detrás del mostrador estaba la misma mujer del baño del restaurante, con su bata blanca y su peinado pulcro. Parecía bastante diferente, pero la reconocí inmediatamente. «Hola», dije, acercándome al mostrador. «¿Me recuerda?» Elena me miró y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. «Por supuesto», asintió. «¿Cómo podría olvidarlo? Gracias a usted, sigo viva». Intenté sonreír, pero me temblaban los labios. Quería darle las gracias, si no hubiera sido por su advertencia. «No hay por qué», Elena negó con la cabeza. «Cualquiera habría hecho lo mismo. No podía quedarme de brazos cruzados». «El comandante Sokolov dijo que reconociste la medicación de mí». Titubeé, sin saber cómo referirme ahora a Sergei. «Mi marido». «Sí, me compró medicamento. Varias veces». Elena miró a su alrededor comprobando que no hubiera nadie cerca. Al principio me sorprendió la dosis. Era suficiente para dejar inconsciente a un elefante, pero tenía todos los documentos en regla. Probablemente falsificados, dije con una sonrisa amarga. Lo más probable. Cuando lo vi en el restaurante y me di cuenta de que echaba algo en mi vaso, inmediatamente comprendí lo que estaba pasando. Al principio, quise avisar a la camarera, pero estaba muy ocupada. Cuando usted fue al baño, vi mi oportunidad para avisarle. Hablamos un rato más. Elena resultó ser sorprendentemente directa y abierta. Era viuda, vivía sola y llevaba 20 años trabajando en la farmacia. Le encantaba leer novelas policíacas. Quizá por eso se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal en el restaurante. «Me has salvado la vida», le dije, mientras me preparaba para marcharme. «Nunca lo olvidaré».
Intenta construir una nueva vida, sonrió Elena. Y sé feliz, ese será el mejor agradecimiento que podrás darme. Salí de la farmacia con una extraña sensación de ligereza. A pesar de todos los retos que me esperaban, el juicio, las dificultades económicas y el inminente divorcio, estaba vivo. Y ante mí se extendía toda una vida que casi había perdido, pero que ahora tenía la oportunidad de vivir de nuevo. Esa noche, me reuní de nuevo con mi abogado para discutir los siguientes pasos. Andrei Viktorovich traía noticias. He hablado con el fiscal. Teniendo en cuenta todas las pruebas reunidas, están preparando cargos por varios delitos: intento de asesinato, fraude a gran escala y falsificación de documentos. Sergei se enfrenta entre 10 y 15 años. ¿Y su abogado? ¿Sigue intentando hacerme pasar por un loco? Andrei Viktorovich sonrió con aire burlón. Tras el testimonio de Elena Dmitrieva y Víctor Pavlovich, han cambiado de táctica. Ahora afirman que todo se debe a problemas económicos, estrés y alcohol, y dicen que Sergei actuó en un estado de angustia emocional. Pero eso es absurdo. Lo planeó todo durante meses. Exacto. Y lo demostraremos. No se preocupe, Tatiana Sergeevna. La justicia prevalecerá. Asentí con la cabeza, aunque en el fondo sabía que ni siquiera el castigo más severo podría devolverme todo lo que había perdido. El castigo no me devolvería los años perdidos ni curaría la herida de la traición. Pero la vida continuaba y yo estaba lista para empezar de nuevo. El juicio comenzó 3 meses después de aquella fatídica noche en el restaurante. 3 meses de interrogatorios interminables, recopilación de documentos, peritajes y noches sin dormir. Durante ese tiempo, mi vida había cambiado drásticamente. Vendí el apartamento que había compartido con Sergei. No podía quedarme en un lugar donde cada objeto me recordaba su traición. Compré un modesto apartamento de 2 habitaciones en una zona residencial. Era más pequeño que el anterior, pero era mío. Y lo más importante, era completamente mío. Sin rastro de su nombre en los documentos, la situación empresarial resultó ser más complicada. El banco reconoció que la transferencia era fraudulenta y prometió devolver el dinero. Pero el proceso se estaba alargando. Varios clientes importantes se marcharon, asustados por la confusión. Tuve que pedir un préstamo para cubrir los gastos corrientes. Pero me las arreglé. Curiosamente, estas dificultades me ayudaron a distraerme de los pensamientos sobre el juicio que se avecinaba. No había visto a Sergei desde aquella noche, ni quería verlo, aunque el investigador sugirió organizar una reunión. ¿Por qué?, pensé. ¿Qué podía decirle al hombre que había planeado fríamente mi muerte? Pero el día del juicio, la reunión se celebró. Él estaba sentado en la sala del tribunal entre rejas, rodeado de guardias. Estaba demacrado, con los ojos hundidos y el rostro más oscuro. No quedaba nada del hombre de negocios seguro de sí mismo con el que me había casado. Nuestras miradas se cruzaron y sentí un extraño entumecimiento. No había odio ni ira. Solo vacío y agotamiento. La vista duró todo el día. El fiscal presentó las pruebas. Los testigos prestaron declaración. Elena Dmitrieva relató cómo vio a Sergei echar algo en mi bebida y cómo decidió avisarme. La camarera del restaurante confirmó que también había visto las sospechosas acciones de Sergei. Víctor Pavlovich presentó documentos relativos a las tramas financieras. Un psiquiatra testificó, refutando la afirmación de Sergei de que yo era supuestamente inestable. La defensa intentó presentar el caso como un malentendido, alegando estrés, confusión mental temporal y la idea de que Sergei, supuestamente, solo quería calmarme con un somnífero fuerte, pero nunca tuvo la intención de causarme un daño grave. Sin embargo, estos argumentos se vieron socavados por los hechos. La investigación preliminar sobre los medicamentos, la falsificación de documentos, el fraude financiero y sus intentos de presentarme como inestable. Sergei habló en último lugar. Parecía abatido, con la voz baja y, en ocasiones, vacilante. Reconozco mi culpa, dijo, con la mirada fija en el suelo. Realmente lo planeé todo. Puse las pastillas para dormir en su bebida, pero nunca quise matarla. Solo quería controlar mis propiedades. No pude contenerme más. Después de que quedara incapacitada por un supuesto trastorno mental, continué con voz temblorosa. Pensaste que podías quitarme todo.
Sergei levantó los ojos para mirarme, enrojecidos e inflamados. Estaba confundido, Tania, dijo con voz quebrada. El negocio se estaba derrumbando. Las deudas se acumulaban. Solo veía una salida. Pensé que podría arreglarlo todo, devolver el dinero, volver a encarrilar las cosas. Entonces podríamos... Basta, le interrumpí bruscamente. No más excusas. Planeaste deshacerte de mí. Quizás no matarme físicamente, pero sí destruirme como persona, declararme loca, encerrarme en una clínica y quitarme todo lo que tenía. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Podía sentir la mirada del juez sobre nosotros y vi que el fiscal tomaba notas en su libreta. Lo peor que me quitaste no fue el dinero ni los años de mi vida, dije, ahora en voz más baja. Fue mi confianza. Nunca volveré a confiar en nadie. A mirar a alguien a los ojos y no ver engaño. Sergei se dio la vuelta, con los hombros temblando, pero no sabía si era por los sollozos o por los nervios. El tribunal dictó su veredicto una semana después. 12 años en una prisión de máxima seguridad. Sergei escuchó en silencio, con la cabeza gacha. Mientras lo sacaban de la sala, se volvió para mirarme por última vez. No había remordimiento ni ira en su mirada. Solo un vacío. Esto es el final, pensé al salir del juzgado. El final de una historia que podría haber terminado de otra manera muy diferente. Pero la vida siguió. Tuve que reconstruir mi negocio, instalarme en mi nuevo apartamento y restablecer las relaciones con la gente. Los meses que habían pasado desde aquella noche en el restaurante me habían dado mucho que pensar. Me di cuenta de lo mucho que había confiado en... Le había confiado a Sergei demasiado control sobre muchos aspectos de mi vida. Nunca más. A partir de ese momento, tomé todas las decisiones yo mismo. No fue fácil. Pasé noches en vela, en las que las imágenes vívidas de lo que podría haber pasado si Elena no me hubiera avisado, volvían a aparecer ante mis ojos. Pasé por periodos de ansiedad inexplicable, desconfianza hacia la gente, incluso hacia aquellos a quienes conocía desde hacía años. El comandante Sokolov me recomendó que acudiera a un psicólogo y decidí buscar ayuda. Al principio me costó abrirme a un desconocido, pero poco a poco se fue haciendo más fácil. Has sufrido una terrible traición, me dijo la psicóloga. Una mujer de unos 60 años y mirada amable. Pero esto no es el final. Es el comienzo de una nueva vida. Una vida en la que será más fuerte y más sabio. Y traté de creerlo. Paso a paso, día a día, mi negocio comenzó a recuperarse lentamente. El banco finalmente devolvió el dinero robado. Varios clientes antiguos regresaron. También aparecieron otros nuevos. Contraté a un joven especialista en ciberseguridad para proteger el sistema de posibles violaciones. No más transferencias no autorizadas con mi firma digital. Me hice amigo de Elena Dmitrieva. Resultó ser una conversadora encantadora, apasionada por la lectura y la música clásica. A menudo nos reuníamos en una cafetería cerca de su farmacia, simplemente para charlar, hablar de un libro nuevo o de una película. Poco a poco, fui creando un nuevo círculo de conocidos, gente que no sabía nada de Sergei, del juicio ni de la pesadilla por la que había pasado. Irina siguió siendo mi mejor amiga. Me ayudó con la mudanza, las reformas de mi nuevo apartamento y me ofreció su apoyo en los momentos difíciles. De vez en cuando recordábamos nuestro pasado, nuestros años de estudiante, nuestros primeros trabajos, nuestros primeros amores. Pero nunca hablábamos de Sergei. Era un capítulo cerrado. Pasé el verano en la casa de campo, una pequeña parcela con una cabaña que me habían dejado mis padres. Sergei y yo casi nunca la visitábamos. Él consideraba que el lugar era demasiado rústico, por debajo de nuestro estatus. Ahora iba allí todos los fines de semana. Cuidaba el jardín, cultivaba flores y verduras, y por las tardes me sentaba en el porche con un libro. La pareja de ancianos, los Kravchenko, nos visitaban a menudo y nos traían mermelada casera y esquejes de plantas. Esa vida sencilla y tranquila resultó ser más curativa que cualquier medicina. Un día, mientras ordenaba cosas viejas en el cobertizo, me topé con una caja con los trabajos de costura de mi abuela, manteles bordados, servilletas y fundas de almohada, todos amarillentos por el paso del tiempo, pero que aún conservaban el calor de sus manos.
Entre ellos, encontré un bordado sin terminar de un ramo de flores silvestres. Lo terminaré, decidí. Sería una forma de conectar las generaciones. Por las tardes, después del trabajo, me sentaba junto a la ventana con mi bastidor de bordado y cosía con cuidado los tallos y los pétalos. Curiosamente, esta actividad me aportaba paz, una sensación de calma. A veces, cuando miraba mi trabajo, pensaba en mi abuela. Ella también había sufrido mucho. La guerra, la devastación de la posguerra, la muerte de su marido, pero había conservado en su interior la bondad y el amor por la vida. En toda oscuridad hay luz, Tania, me dijo una vez. En aquel momento no pude comprender el significado de sus palabras. Pero ahora, tras haber experimentado la traición y el dolor, empecé a entender su sabiduría. La luz estaba en todas partes. En el apoyo de los amigos, en la ayuda inesperada de un desconocido en un restaurante, en la luz del sol que se filtraba a través de las hojas de los manzanos del jardín. En septiembre, cuando el jardín estaba resplandeciente con los colores del otoño y las manzanas maduraban jugosas, el comandante Sokolov se presentó inesperadamente en mi casa. Vestía de civil con vaqueros y un jersey. Parecía más joven y de alguna manera más sencillo. Pasaba por aquí, explicó, y pensé en pasar a ver cómo estabas. Nos sentamos en el porche, tomamos té con tarta de manzana y hablamos, no del caso ni de Sergei, sino de la vida, los libros y los planes de futuro. Resultó que teníamos mucho en común, el amor por las novelas policíacas, la música clásica y las tranquilas tardes de otoño. ¿Sabe Tatiana Sergeevna?, dijo de repente, mirando a lo lejos a los abedules dorados por la luz del sol poniente. En mi trabajo he visto muchas cosas, pero historias como la suya son especiales. Muestran de lo que es capaz una persona, tanto de traicionar como de sobrevivir después. No me siento especial, confesé. Solo intento seguir adelante. Y esa es la fuerza, sonrió, y su rostro, normalmente severo, se suavizó al reconocer la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Después de que se marchara, me quedé sentado en el porche durante un buen rato, mirando el cielo que se oscurecía. Era extraño, pero la conversación con Sokolov me dejó una sensación cálida, como si se hubiera abierto una nueva puerta, tras la cual podrían esperarme nuevos conocidos y nuevas relaciones. Todavía no. La herida aún estaba demasiado reciente. Pero algún día, el otoño dio paso al invierno y tras el invierno, llegó la primavera. La vida siguió adelante. El negocio volvía a prosperar y empezaban a surgir nuevos intereses y aficiones. Me matriculé en cursos de diseño paisajístico con el objetivo de transformar mi dacha en un auténtico jardín. Me volví más sociable y asistía a representaciones teatrales y exposiciones. Aunque algunas noches todavía me despertaba empapado en sudor frío. Recordando aquella noche en el restaurante, esos momentos eran cada vez menos frecuentes. La vida continuó, diferente, nueva, pero seguía siendo mi vida. Una vida que me había devuelto un desconocido que me había advertido en el baño del restaurante. Una vida que casi pierdo, pero que ahora apreciaba cada momento. En el aniversario de aquel día, exactamente un año después del intento de envenenamiento, volví al restaurante Slavensky. No por masoquismo, sino por el deseo de cerrar ese capítulo y ponerle punto final. Me senté en la misma mesa junto a la ventana y pedí una copa de champán. La camarera era otra. Ya no era la chica rubia de Tartu. Pero me trajo mi pedido y lo dejó delante de mí. Contemplé el champán espumoso en la copa y reflexioné sobre cómo una noche, una conversación, una decisión, podían alterar toda una vida. Si Elena no se hubiera acercado a mí en el baño, si no hubiera confiado en ella, si no hubiera tenido el valor de cambiar las copas, todo habría sido diferente. Ahora estaba allí sentado, vivo, libre, con un futuro que solo me pertenecía a mí. Levanté la copa en silencio y brindé por una nueva vida, dando un sorbo al champán dulce con un toque ácido, como la vida misma. Habían pasado 3 años desde aquel día en el restaurante Slavensky. 3 años de una nueva vida, con sus altibajos, sus alegrías y sus dificultades. Pero lo más importante era que era mía, toda mía. Mi negocio no solo se recuperó, sino que creció.
Ahora tenía 5 empleados y atendíamos a varias docenas de clientes. La vieja y fiel Alla Petrovna seguía siendo mi mano derecha, pero también se habían incorporado jóvenes especialistas. Una de ellas, Marina, recién graduada de una escuela de finanzas, me recordaba a mí mismo cuando era joven, igual de decidida y con ganas de demostrar su valía. En Marina, una joven graduada de la escuela de finanzas, veía un reflejo de mí misma cuando era joven, meticulosa, responsable y con fuego en los ojos. Reconocí su potencial como futura socia y poco a poco empecé a prepararla para ese papel. Mi casa de campo se había transformado en un auténtico jardín. Los cursos de diseño paisajístico habían resultado muy valiosos. Ahora, la parcela deleitaba la vista con su diseño bien pensado, sus vibrantes parterres y sus acogedoras zonas de descanso. Pasaba allí todos los fines de semana desde la primavera hasta finales del otoño. Y a veces incluso me quedaba todo el verano, trabajando a distancia. Mis vecinos seguían visitándome. Pero ahora era yo quien les invitaba a mi mermelada de cerezas y les regalaba plantones. Elena Dmitrieva se convirtió en una de mis mejores amigas. Dejó la farmacia y abrió una pequeña tienda de medicina herbal. Un sueño que tenía desde hacía mucho tiempo y que nunca se había atrevido a perseguir. Yo la ayudaba con la contabilidad y el plan de negocio, mientras ella ofrecía consultas sobre salud y nutrición. A menudo pasábamos los fines de semana juntas, yendo al teatro, visitando exposiciones de arte o simplemente paseando por los parques. ¿Sabes, Tania?, me dijo un día mientras estábamos sentadas en una cafetería de verano observando a los transeúntes. A veces siento que todo lo que pasó no fue solo una coincidencia, sino que el destino nos unió en aquel restaurante. De verdad, sonreí, removiendo mi café. Solo fue una cuestión de circunstancias. Estabas en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y menos mal. Quizá, reflexionó Elena, mirando a lo lejos. Pero me gusta pensar que nada en la vida sucede por casualidad, que todo tiene un propósito, incluso los acontecimientos más terribles. Entendía perfectamente lo que quería decir. A lo largo de los años, yo también había reflexionado sobre los extraños giros del destino. Si no hubiera sido por aquella noche, por aquella traición, mi vida habría seguido en la misma dirección, aparentemente exitosa, pero en el fondo falsa. Nunca habría sabido quién había estado realmente a mi lado todos esos años, ni habría descubierto nuevos amigos, nuevas pasiones o una nueva versión de mí mismo. De vez en cuando, oía rumores sobre Sergei. Decían que había envejecido terriblemente en prisión, que había intentado apelar su sentencia, pero que no lo había conseguido. También supe que me había escrito cartas, que nunca recibí porque las había enviado a la dirección de nuestro antiguo apartamento, sin saber que me había mudado hacía mucho tiempo. Pero para entonces no sentía ni miedo ni ira, solo una tranquila tristeza. Porque, al fin y al cabo, las cosas podrían haber sido diferentes, pero no lo fueron. Sokolov, que ya no era comandante, sino teniente coronel de la policía, y yo seguimos viéndonos. Al principio fue por casualidad, en un concierto sinfónico o en una feria del libro. Pero pronto empezamos a llamarnos y a cenar juntos de vez en cuando. No había nada romántico en ello. Era simplemente una cálida amistad entre dos adultos que comprendían el valor y la fragilidad de la vida. «Has cambiado, Tatiana Sergeyevna», me dijo una noche, cuando estábamos sentados en el mismo restaurante Slaviansky, donde me había invitado a cenar. «Para mejor». «¿De verdad?», pregunté sorprendida, levantando una ceja. «¿Qué ha cambiado?». «La confianza», respondió sonriendo. «Has encontrado tu fuerza interior, antes estaba oculta, pero ahora brilla desde dentro». Hice una pausa para reflexionar. Quizás tenía razón. De hecho, me había vuelto diferente, más independiente, decidida y clara sobre lo que quería de la vida. Ya no buscaba la aprobación de los demás ni temía el cambio. Y quizás, lo más importante, había aprendido a confiar de nuevo en las personas. No ciegamente ni sin precaución, sino de forma consciente. «¿Sabe, Dmitri Nikolaevich?», le dije, mirándolo a los ojos. «A veces pienso, ¿y si nada de esto hubiera pasado? ¿Y si Elena no me hubiera advertido? ¿Y si no hubiera cambiado las gafas?». «No te obsesiones con eso», me interrumpió,
colocando suavemente su mano sobre la mía. Lo importante es que todo salió como salió, y tú estás aquí sentada frente a mí. Había algo más que simple preocupación amistosa en sus ojos. Y para mi sorpresa, me di cuenta de que estaba preparada para esto, para nuevas relaciones, para nuevos sentimientos. No ahora, no inmediatamente, pero algún día. El tiempo cura incluso las heridas más profundas. Ese verano decidí ir al mar, sola, solo para estar conmigo misma, con el sonido de las olas y el horizonte infinito. Elegí una pequeña pensión en Crimea, lejos de los bulliciosos centros turísticos. Una habitación acogedora con vistas al mar, una playa tranquila y un pequeño restaurante que servía comida casera, familiar desde los tiempos soviéticos. El primer día, simplemente me tumbé en la playa, escuchando las olas y los graznidos de las gaviotas. El segundo, exploré los alrededores, deambulando por las estrechas calles del pueblo costero. El tercero, decidí bucear con una máscara y admirar el mundo submarino. Con cada día que pasaba, sentía que mis preocupaciones y ansiedades se disipaban, mientras mi cuerpo y mi alma se llenaban de paz. Por las tardes, me sentaba en el balcón con una copa de vino seco, contemplando la puesta de sol y reflexionando sobre mi vida. Me maravillaba de lo extraño, a veces aterrador, pero en última instancia justo, que es todo. Pensaba en las personas que entran y salen de nuestras vidas, dejando su huella, a veces brillante, a veces oscura. Me di cuenta de que incluso la traición más dolorosa puede marcar el comienzo de un nuevo y mejor capítulo. El último día de mis vacaciones, di la bienvenida al amanecer en la playa, sentada en el viejo muelle de madera con las piernas colgando, contemplando cómo el sol se elevaba lentamente sobre el mar, pintando el agua con tonos rosados y dorados. Me esperaba un largo viaje de vuelta a casa, seguido del regreso al trabajo, a la vida cotidiana. Pero algo había cambiado en mí durante esas 2 semanas. Sentía como si los últimos fragmentos del pasado que aún arañaban mi alma se disolvieran en el agua salada del mar, arrastrados por las olas. Un mes después de regresar del mar, recibí una extraña carta, sin remitente y con una letra desconocida en el sobre. Dentro había una sola hoja de papel con una breve nota. Tatiana, perdóname si puedes. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de todos modos. Y gracias por ese intercambio de gafas. No solo te salvó la vida, sino quizá también mi alma, Sergei. Me quedé mirando la nota durante un largo rato, sin saber muy bien qué sentir. No estaba preparada para perdonar, pero, de alguna manera, aquellas pocas líneas me proporcionaron una sensación de cierre, de final definitivo a una historia que se había prolongado demasiado. Ese otoño ocurrió otro acontecimiento importante en mi vida. Dima, al que ahora llamaba Sokolov, me invitó a cenar a un nuevo restaurante del centro de la ciudad. Era inusualmente elegante. Vestido con un traje en lugar de su habitual jersey, parecía un poco nervioso. Tania, dijo mientras terminábamos el café, sé que somos amigos desde hace bastante tiempo y disfruto mucho de tu compañía. Sonreí, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Yo siento lo mismo, Dima. Y entonces pensé, quizás deberíamos intentar algo más que amistad. Él me miró con esperanza y aprensión. Lo entiendo, después de todo lo que has pasado. Sí, respondí simplemente, sin dejarle terminar. Creo que deberíamos intentarlo. Su rostro se iluminó y las arrugas de las comisuras de los ojos formaron una sonrisa radiante. Me tomó la mano y la llevó a sus labios. Fue un gesto antiguo y conmovedor que me dejó sin aliento. No nos precipitemos, añadí. Paso a paso. Por supuesto, asintió. Tenemos todo el tiempo del mundo por delante. Y así, no nos apresuramos. Poco a poco, construimos nuestra relación, con cuidado y consideración, de una manera que no dejaba lugar a mentiras ni a palabras no dichas. Dmitri entendía mis miedos y nunca me presionó. Yo estaba aprendiendo a abrir mi corazón de nuevo, a confiar una vez más. Hablábamos a menudo sobre el pasado, el presente y nuestros planes para el futuro. Íbamos al teatro y al cine. Hacíamos excursiones fuera de la ciudad y paseábamos por el paseo marítimo. Cogidos de la mano, un año después, Dmitri me pidió matrimonio, con la misma calma y seguridad con la que abordaba todo en su vida.
sin dramas, sin anillos brillantes en una copa de champán. Este detalle, que a menudo parece tan esencial en momentos así, brillaba por su ausencia en nuestra historia. Simplemente me miró a los ojos y me habló de sus sentimientos. «No te voy a prometer montañas de oro», dijo, tomándome las manos entre las suyas. «Solo estaré ahí, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad». Sonreí, pensando en los votos matrimoniales. «Exactamente», asintió él. «¿Qué me dices?», preguntó con ojos llenos de sinceridad. Me quedé en silencio un momento, estudiando su rostro, abierto, honesto, con patas de gallo en las comisuras de los ojos y algunas canas en las sienes. Era el rostro de un hombre que lo sabía todo sobre mi pasado y me aceptaba tal y como era, con todas mis cicatrices, tanto externas como internas. «Diré que sí», susurré, «pero tengo una condición». «¿Cuál?», preguntó tensándose un poco. «Nada de champán en la boda», sonreí. Él se rió, entendiendo la broma. «Trato hecho. Solo vino tinto y coñac». Nos casamos en silencio, sin pompa en el registro civil, con solo nuestros amigos más cercanos presentes. Irina fue mi dama de honor y Víctor Pavlovich, que se había convertido en un buen amigo, fue el padrino de Dmitri. Elena Dmitrieva me ayudó a elegir el vestido y los accesorios, y Ala Petrovna horneó su famoso pastel. Todo fue sencillo, sincero e íntimo. Después de la ceremonia, fuimos a mi dacha para celebrar con amigos, rodeados de flores y árboles frutales. Era un día cálido y soleado. Las mesas estaban dispuestas en la terraza y en el jardín. La música llenaba el aire, viejas melodías familiares de nuestra juventud. Cantamos How Young We Were, Hope is My Earthly Compass, y por supuesto, These Eyes Across From Me. Cuando los invitados se marcharon, Dmitri y yo nos quedamos en el porche, contemplando el cielo estrellado. Él me rodeó con el brazo y yo me recosté contra él, sintiendo el calor de su cuerpo y los latidos de su corazón. «¿En qué piensas?», me preguntó en voz baja. «En la vida», respondí. «En lo extraña que es a veces la vida. En cómo, después de cada oscuridad, inevitablemente llega la luz». «Eres toda una filósofa», dijo él, y me besó suavemente en la frente. Sonreí, respirando el aroma de las flores nocturnas. La vida es realmente extraordinaria. ¿Quién podría haber imaginado, 5 años atrás, en aquella terrible noche en el restaurante, que todo acabaría así? Que la traición conduciría a la salvación y que el dolor daría lugar a una nueva felicidad. Sergei salió en libertad condicional tras 7 años por buen comportamiento y arrepentimiento sincero. Me enteré por Víctor Pavlovich, que seguía al tanto de esas noticias. «Ha cambiado mucho, Tania», me dijo Víctor. «Es una persona completamente diferente». Pero a mí me daba igual. Ese capítulo de mi vida se había cerrado para siempre. No sentía ni odio ni lástima, solo una tranquila indiferencia. Dima y yo no tuvimos hijos juntos, y a esas alturas, ya no parecía importante. Pero estaba su hijo de su primer matrimonio, Maxim, que nos visitaba a menudo con su mujer y su hijita Alice. Adoraba a esa niña, de mirada penetrante, expresión seria y risa brillante y sonora. Le enseñé a hacer pasteles, cultivar flores y bordar. Para ella, yo era la abuela Tania, no por sangre, sino por corazón. A los 58 años, decidí dejar de gestionar activamente mi empresa. Le cedí el mando a Marina, que para entonces se había convertido en una experta en su campo, mientras yo seguía como consultora. Esto me permitió dedicar más tiempo a otras aficiones, viajar con Dima, cuidar el jardín, leer y pasar tiempo con mis amigos. A menudo recordábamos aquella fatídica noche en el restaurante, el intercambio de vasos que cambió nuestras vidas. No con amargura ni miedo, sino con la comprensión de que a veces los momentos más oscuros pueden conducir a la luz, que detrás de cada giro del destino, incluso el más aterrador, puede haber un nuevo y mejor camino. Elena solía repetir, «Nada en la vida sucede por casualidad». Ahora, yo estaba dispuesta a darle la razón. No hay encuentros, acontecimientos ni decisiones fortuitos. Todo tiene un significado. Todo conduce a algún lugar. Solo se necesita el valor para seguir adelante, incluso cuando parece que no hay camino. Si alguien me preguntara ahora si me arrepiento de lo que pasó, los 5 años con Sergei, la traición, el dolor, respondería no, porque sin esos años no tendría la vida que tengo ahora.
No tendría nuevos amigos, ni un nuevo trabajo, ni un nuevo amor. No sería yo, la persona fuerte, presente y consciente que comprende el valor de cada día. Así que aquella noche no fue en vano que cambiamos las copas, y no solo por champán sino por el pasado y el futuro, por las mentiras y las verdades, por el dolor y la alegría. Y ahora, sentada en el porche de mi casa, rodeada de flores cultivadas con mis propias manos, junto a la persona en la que confío, puedo decir, la vida no termina con la traición, empieza de nuevo. A veces, se vuelve mucho mejor que antes. Si te ha gustado esta historia, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos motiva a crear historias más fascinantes cada día. No te pierdas el nuevo video que encontrarás en la pantalla principal ahora mismo. Cuídate y sé feliz.